Vamos a dar inicio a nuestro cuarto encuentro ya. Y la idea, bueno, del día de hoy era retomar un poco la novela de Jeffrey Eugenides, La trama nupcial, y luego, bueno, ver si podemos avanzar con los comentarios sobre la lectura de la novela de Maggie Farrell, La primera mano que sostuvo la mía. Y algo habíamos conversado en el último encuentro acerca de Eugenides y, bueno, esta cuestión de la trama nupcial, que también un poco tiene que ver con el título de este taller, el lugar que ocupa en la historia de la novela principalmente, esta, este relato, esta historia de lo amoroso, lo sentimental y, por supuesto, bueno, su concreción en el matrimonio, sobre todo en la tradición novelística anglosajona de los siglos XVIII y XIX. Y bueno, un poco para hablar de Eugenides, que es un escritor norteamericano de origen griego, que bueno, tiene una trayectoria muy importante, aunque la verdad es un escritor que se toma su tiempo para publicar, no es de esos escritores muy prolíficos, todo lo contrario, más bien, porque, bueno, si bien su carrera se inicia hacia finales de los 90 con una novela que seguramente conocen en su versión cinematográfica, Las Vírgenes Suicidas, Sofía Coppola la llevó al cine, es una excelente película y también una muy buena novela. Y luego, bueno, de Las Vírgenes Suicidas le siguen dos novelas más. La segunda es La trama nupcial, la segunda se llama Middlesex, perdón, y la tercera es La trama nupcial, publicada en el año 2011. Y bueno, lo último que ha publicado es una colección de cuentos que se titula Denuncia Inmediata, del año 2017. O sea, como verán, se toma su tiempo Eugenides para escribir. Las Vírgenes Suicidas es una novela breve, pero Middlesex y La trama nupcial, bueno, habrán visto que tiene su desarrollo más inextenso. Bueno, Eugenides también pertenece a ese grupo de escritores contemporáneos que tiene una importante formación académica en el campo de los estudios literarios y bueno, que también se desempeña como docente en esos talleres de escritura creativa que tanto, eh, digamos, frecuentan los escritores norteamericanos en las universidades de Estados Unidos, ¿no? Es profesor en Princeton y allí enseña escritura creativa Jeffrey Eugenides. Y esta novela en particular, bueno, tiene, creo yo, por lo menos dos partes así más bien claramente diferenciadas, aquellas que tienen que ver con lo que podríamos llamar el cortejo, en el que se presenta este triángulo amoroso y luego ya, bueno, la historia propiamente de la relación entre Madeleine Hannah y Leonard. Y bueno, la idea es un poco ir viendo las facetas que tiene esta historia de amor, este vínculo que van construyendo desde sus experiencias como estudiantes universitarios, en esas universidades o en ese contexto de comienzos de los 70, en el que, bueno, se dan una serie de temáticas que abordan los estudios universitarios, sobre todo con la llegada de los intelectuales franceses, que de alguna manera empiezan, bueno, a impactar, ¿no? Tanto en la traducción de los textos de la crítica francesa como la presencia de estos intelectuales en las aulas de las universidades norteamericanas. Y bueno, la novela comienza como una especie de novela de campus, que es también un subgénero muy común en la literatura anglosajona, estas novelas que dan cuenta, y ya hemos visto algunas de ellas en otros talleres, que presentan, ¿no? La relación entre docentes y estudiantes, un poco el vínculo que se establece eh, a través de estas conexiones intelectuales, de estos estudios universitarios.
no sé si se acuerdan, en unos primeros talleres vimos una novela francesa que parodia un poco ese género que es La séptima función del lenguaje, de, de Laurent Binet. Y también, bueno, hemos visto novelas como Desgracia, de John Maxwell Coetzee, o más recientemente una novela de, mm, de Joyce Carol Oates titulada Espectro, o El Espectro, como un espectro, en realidad, ¿sí? En el que, por supuesto, bueno, obviamente la relación entre docentes y estudiantes en el campus universitario un poco va generando otro tipo de problemáticas, ¿no? En este caso puntual tenemos a un estudiante, esta joven, Hannah, que está realizando un trabajo de investigación sobre precisamente la novela victoriana, sobre la novela inglesa del siglo XIX, y sobre esta temática de la trama nupcial. Y nos vamos a encontrar con algo que ya de alguna forma estaba presente, por ejemplo, en la novela de Julian Barnes, que es un poco esta idea de personajes que se interesan desde el punto de vista intelectual, académico, por la temática amorosa. Vamos a leer 2 o 3 novelas más que tienen esa cuestión ahí dando vueltas, ¿no? Bueno, el conocimiento intelectual de lo amoroso, de lo sentimental, del vínculo. eh, También, por supuesto, concretado muchas veces en la institución del matrimonio, pero por supuesto también un poco la ¿cómo les puedo decir? Como, bueno, que esa experiencia intelectual, ese conocimiento no exime, ¿sí? Al sujeto de su propia historia de amor y de sus propios conflictos, obviamente también ligados al contexto en el que éste se desarrolla, ¿no? Bueno, un poco también la novela de O'Farrell plantea esta cuestión digamos, de la historicidad de lo amoroso, de lo sentimental, incluso en el último tiempo, ¿no? En O'Farrell está, bueno, esta construcción de la historia amorosa entre las décadas del 50 y 60, y luego ya esta historia de amor contemporáneo. Y bueno, la idea está, ¿no? De una joven intelectual que tiene un acceso hacia la cuestión de lo amoroso, lo sentimental, vía literatura, vía literaria, ¿no? Y de hecho un poco también el epígrafe que selecciona Eugénides, uno de los epígrafes, el de La Rochefoucauld, precisamente, ¿no? Nos advierte esta cuestión de, bueno, que la gente no se enamoraría nunca si no hubiese oído hablar de amor. Bien, entonces tenemos esta cuestión de quienes están como muy interiorizados con lo que se dice acerca del amor e incluso lo toman como objeto de estudio. Y por supuesto, como les digo, esa disociación entre ese saber libresco o intelectual y la propia experiencia de lo amoroso. Entonces tenemos esta cuestión como para empezar a conversar, porque bueno, además también en el caso de, de Hannah, se produce también bueno, un interés por un tipo de novela amorosa, que es la novela victoriana, que es una novela en la que impera la noción del pudor, en la que se plantea, por supuesto, una especie de elisión, ¿no? Del deseo sexual que queda, digamos, fuera de escena, aunque por supuesto los grandes novelistas victorianos lo, digamos, lo desarrollan de manera implícita, sugerida. Pienso en una novela de Thomas Hardy como Tess, de la D'Urbervilles, que es una excelente novela sobre precisamente la represión sexual y de alguna manera la cuestión de lo amoroso y lo sexual en una sociedad pacata, por así decirlo, ultraconservadora y que justamente reprime, ¿no? Y cómo esa represión recae, por supuesto, de manera muy particular en la mujer, ¿no? En lo femenino.
decía yo que hay una disociación entre ese objeto de estudio que tiene Hannah, la novela victoriana, y un poco las transformaciones que se dan en la sociedad hacia finales de los 60, principios de los 70. Veremos también que esto es una constante en muchísimas novelas, ¿sí? De todo tipo, lo venimos charlando y hablando muchísimo. Está muy presente en la novela contemporánea, sobre todo en aquellos escritores que han experimentado esa transformación en su propia vida, ¿no? Es decir, aquellos que han nacido en la década del 40 o comienzos de la década del 50, y que, bueno, como en el caso de, de Eugene precisamente, que él nace en el año 60 y que, bueno, un poco tiene la experiencia en los finales de los 70, comienzos de los 80, de este tipo de transformaciones y de modificaciones, ¿no? En las prácticas sociales y en las concepciones sobre lo amoroso y sobre todo eh, en la reconceptualización de lo familiar y lo matrimonial, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, la historia de amor clásica, por así decirlo, la que se desarrolla en la novelística del siglo XVIII y del siglo XIX, gira alrededor de la institución del matrimonio. Bien, es como que es inevitable como punto de referencia, e incluso, bueno, la idea de la ceremonia matrimonial como culminación, ¿no? De un proceso amoroso. Pero también sabemos muy bien que incluso tenemos la cuestión eh, de, de la, de la problemática, perdón, de lo amoroso en relación a lo matrimonial, como, bueno, ¿qué pasa luego de que se realiza esa unión matrimonial, ¿no? O sea, un poco pensemos quizás en la versión más edulcorada de la historia de amor, en el melodrama telenovelesco o incluso en el cuento de hadas, ¿sí? En su versión cinematográfica para niños, por ejemplo, ¿no? Ya en el siglo XX. Pero, por supuesto, la problemática de la persistencia de lo amoroso, del vínculo, una vez que se consuma el matrimonio, está muy presente en las historias de amor, incluso muy anteriores al siglo XVIII, ¿no? Bueno, vuelvo siempre a Shakespeare, ¿sí? Vuelvo siempre a los textos incluso eh, clásicos del siglo XVII sobre la cuestión amorosa que plantean, bueno, que la problemática de lo amoroso no es establecer el vínculo, sino sostenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? El gran desafío de lo amoroso se da en relación al tiempo, ¿sí? Es decir, la concreción, ya sea en un noviazgo o en un matrimonio o en una pareja de, de lo amoroso, en realidad es más bien no un punto de llegada, sino un punto de partida, ¿no? Es decir, ahí comienzan realmente los desafíos del amor. Y un poco Eugene va a recuperar esa idea, ¿no? Acerca de los desafíos de sostener el vínculo amoroso a lo largo del tiempo. Por supuesto, también es interesante eh, lo que a Hannah le llama la atención de la novela victoriana, porque también es una novela que empieza a plantear un problema que emerge precisamente en el siglo XIX respecto a la trama nupcial y que tiene que ver con eh, la voluntad de las mujeres de participar en la elección de su marido, es decir, de ser ellas las que tomen la decisión o por lo menos puedan opinar respecto de con qué personas quieren compartir su vida, ¿no? Sabemos que históricamente esto es absolutamente novedoso para la época y que por supuesto genera eh, problemas. Así todo cambio social, ¿no? Todo cambio de prácticas sociales resuelve una cosa, pero a su vez genera problemas inéditos, ¿no? Es decir, creo que ya incluso en el caso de la novelística de Jane Austen, está muy clara esta cuestión, es decir, bueno, mujeres que quieren participar o quieren tener por lo menos voz
en este asunto, pero por supuesto esa decisión le genera a esos sujetos, a las heroínas de Austen, otros problemas, por ejemplo, el tema de cómo elegir, cuáles son los criterios para elegir, ¿sí? Y sobre todo en un contexto donde aparece el ideal romántico, ¿no? El de la pasión desatada, el de la pasión que se genera de manera, bueno, un poco el amor a primera vista y esas cuestiones, esos lugares comunes que empiezan como a estar muy presentes en la mentalidad occidental a partir del romanticismo, ¿no? Bueno, Austen, que es contemporánea de los románticos, pero muy crítica de esas ideas románticas, se plantea el problema en estos términos, ¿no? En varias de sus novelas, el problema que tienen las mujeres, bueno, vas a elegir, vas a poder elegir, bueno, ¿cómo vas a elegir? ¿Cuáles son los criterios para elegir un marido? ¿Sí? Y sobre todo también, de acuerdo a ese criterio, bueno, otra idea muy importante en la novelística y que la van a desarrollar los grandes novelistas, pienso también en George Eliot y en Henry James, la idea de, bueno, ¿qué puede ofrecer una mujer en el matrimonio? Eh, en términos, vuelvo a insistir, de novedad, ¿no? De poder pensar en el matrimonio como una especie de, bueno, como lo que es en realidad un contrato, pero en el que los sujetos contrayentes, por usar un término así bien de la ley, eh, bueno, tienen algo para intercambiar, ¿no? Para aportar a esa unión. Y por supuesto, bueno, sabemos muy bien que en el caso occidental, el matrimonio burgués se sostiene, bueno, también en parte por una cuestión económica, ¿no? Y que gran parte de ese peso económico, hasta avanzado el siglo XX, recaía en el varón, ¿no? Entonces, bueno, en relación a esa cuestión de quién sostiene qué o qué aporta cada uno a la relación matrimonial, aparecían cuestiones que por supuesto exceden lo propiamente amoroso, entendido en términos sentimentales. Bien, entonces esto es muy interesante, creo yo, para tenerlo en cuenta, y la novela de Eugénides lo desarrolla, porque, digamos, quizás el camino hacia la unión de los enamorados, en donde, vuelvo a insistir, la novedad es que la mujer participa, eh, opina, elige eh, con quién estar, implica, por supuesto, digamos, determinadas cuestiones que no son las mismas que intervienen una vez que esa relación se ha llevado a cabo. Es decir, la novela victoriana o la novela anglosajona del siglo XIX separa claramente las problemáticas del cortejo de las problemáticas propiamente nupciales. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Esta cuestión como poder diferenciar, insisto, medio como quiere hacer Hannah nosotros en este caso, ¿no? O sea, como un objeto de estudio. Una cosa es la previa a la unión matrimonial, todo lo que implicaría el cortejo y las distintas formas de cortejo que se presentan, y luego, por supuesto, que se desarrolla la unión matrimonial, los inconvenientes propios de esta unión. Vuelvo a insistir que con la figura de Austen, ¿sí? Quizás sea Jane Austen la que en sus 6 novelas ha desarrollado con mayor profundidad y, digamos, problematicidad las cuestiones del cortejo. Y por supuesto, digamos, son dos tramas que se enlazan, o sea, un poco las tramas del cortejo definen también las tramas matrimoniales. Y allí también, bueno, sabemos muy bien la importancia que tiene para Austen de que la mujer tenga una educación, tanto para afrontar la trama del cortejo como la trama nupcial. Bueno, Austen es contemporánea de los grandes debates que se dan en Inglaterra acerca de la educación de las mujeres. Debates que se vienen dando hace prácticamente más de un siglo, previamente a la aparición de Austen, digamos, a fines del 17 ya los ingleses empiezan a plantearse con mucha seriedad la cuestión del acceso a la educación por parte de las mujeres.
Obviamente no es un acceso universal, está pensado más que nada en términos de mujeres pertenecientes a determinado sector social, pero también sabemos el lugar que tuvo ese acceso a la educación de masas de mujeres de la alta burguesía o de la baja nobleza en el desarrollo del sistema literario, del mercado literario, ¿sí? Porque estas mujeres, una vez que se casaban, tenían una vida ociosa y la dedicaban sobre todo a la lectura. Bien, y hay todo un impacto, ¿no? En la novelística y por supuesto también en las temáticas de la novela, pensando en ese tipo de lectores, ¿no? Y bueno, no por nada, insisto, la trama del cortejo y la trama nupcial van a empezar a tener un, un protagonismo, una centralidad en la literatura, al punto en que, como les digo, como dice Julian Barnes, se convierte prácticamente en la única historia, ¿no? Pensemos que también incluso el desarrollo de otros géneros, subgéneros de la novela, casi todos tienen historias de amor, ¿no? La novela gótica, la novela de ciencia ficción, incluso están atravesadas, ¿no? No sé, pienso en Frankenstein, por ejemplo, de Mary Shelley, pienso en, no sé, en Los misterios de Udolfo, de Anne Radcliffe, que son novelas que obviamente tienen otros intereses desde el punto de vista del género literario, pero no dejan de desarrollar eh, tramas nupciales o tramas de cortejo. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, y me parece que eso también lo retoma Eugenides, las ideas que la novelística va poniendo un poco en el campo social respecto de qué lugar ocupa el amor en esta cuestión, ¿no? O sea, eh, qué tan importante es lo amoroso en todo esto y por supuesto de qué estamos hablando o qué entendemos por amor en cada una de esas tramas. Exactamente, como dice acá muy bien Gloria en el chat, ¿no? Y bueno, es interesante porque Hannah está como embebida en eso, por supuesto, en el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, con la posibilidad del divorcio, con la posibilidad de una unión de pareja que no sea propiamente el matrimonio burgués, es decir, una unión de pareja que no tenga como objetivo la reproducción o que no tenga como objeto el intercambio comercial o que simplemente sea una unión de hecho, ¿sí? Equiparable al matrimonio, pero sobre todo hacia finales del siglo XX sin una equiparación, ¿no? Como se da, creo, hoy en términos legales, la unión de hecho con el matrimonio, ¿no? Bueno, Gloria, que es abogada, quizás nos pueda después a ayudar a pensar eso, ¿no? Pero también sabemos muchas veces que las leyes, que las normas, por supuesto, llegan mucho después de que las prácticas están extendidas, ¿no? De que ya, digamos, a veces lo que hace la norma es simplemente legalizar lo que ya se viene dando en las prácticas sociales, ¿no? Y por supuesto, Hannah y Leonard y también el otro chico, no me sale el nombre, Grammaticus. Mitchell. Mitchell, exactamente. Mitchell Grammaticus, pertenecen a ese momento, ¿no? Donde se están dando este tipo de, de cortejos y de tramas nupciales diferenciadas, ¿sí? Entonces tenemos esta cuestión que, por supuesto, aborda Eugenides en su novela. A la vez también, por supuesto, no solamente la lectura o la experiencia de lectura de este tipo de novelas están en la base de las ideas que tiene Madeleine Hannah, sino también, por supuesto, estas nuevas teorizaciones sobre lo amoroso. Pienso sobre todo el impacto que tiene para Madeleine Hannah la lectura de fragmentos del discurso amoroso de Roland Barthes, que es uno de los textos también centrales, ¿no? Para estudiar esta cuestión. Pienso que
el texto de Barthes y el texto de Julia Kristeva, Historias de amor, son centrales, ¿no? Si se están interesados en el análisis, en el estudio, en la problematización de lo amoroso, ¿no? Y que por supuesto también, tanto Barthes como Kristeva, piensan en términos de, bueno, de las historias, del relato, ¿no? Esto que recupera Barnes, de que el amor más que definirlo hay que contarlo, de que para acercarse a la conceptualización de lo amoroso es mucho más útil la ¿cómo les podría decir? La cuestión de convertirlo en una historia más que propiamente ofrecer conceptos cerrados y acabados, ¿no? Bueno, ahí Susana está colocando algo, ya habíamos charlado con ella acerca del modo en que aparece esa experiencia académica de Madeleine Hanna. Pero más allá de eso, que por supuesto ya también lo vamos a abordar, a mí me interesaba pensar en una cuestión que vuelve a estar presente en la novelística, de alguna forma también está presente en la novela de O'Farrell, que es la cuestión de, bueno, de las problemáticas de uno de los enamorados, de índole mental, de índole psiquiátrica, ¿sí? Y bueno, este tipo de trastornos o enfermedades, y cómo impactan, ¿no? De alguna manera en esa historia de amor. Lo vimos también, por supuesto, en la novela de Julian Barnes. Vuelvo a insistir que no es, me parece, casual esta preocupación que tiene la novela sentimental contemporánea, presentando a algunos de los enamorados, a algunos de los miembros de la pareja atravesados por este tipo de cuestiones, ¿no? Ligadas a la salud mental. Vuelvo a insistir que en la historia de lo amoroso, el amor fue entendido incluso como una enfermedad, ¿sí? Que debía ser tratada. Pensemos también que, por supuesto, incluso ciertas concepciones de lo amoroso que obviamente ponen en juego las normas sociales o las contradicen o intentan transgredirlas, tenían consecuencias hasta legales, ¿sí? Por supuesto, también pensemos en toda la serie de preocupaciones de índole moral que están asociadas, ¿no? Al momento de la experiencia amorosa, y que a pesar de que han cambiado tanto los tiempos, o que creemos que han cambiado los tiempos, todavía siguen estando presentes todas esas concepciones, ¿sí? Es decir, todavía lo amoroso es visto, conceptualizado, experimentado en relación a normas morales, a convenciones morales que datan de mucho tiempo atrás, ¿sí? Por supuesto, también hay cuestiones ligadas a las normas legales, también cuestiones ligadas incluso a cuestiones relacionadas con la salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensemos esta idea, bueno, hay un término muy vulgarizado, pero que en su momento, cuando surge hacia finales de los 90, tenía como una idea interesante respecto de la concepción de lo amoroso en el campo de la psicología, que es el término tóxico, ¿no? Digamos, el tóxico, la tóxica, la toxicidad. Se ha vulgarizado, por supuesto, y se lo usa también ahora como un lugar común, pero en su momento, bueno, estaba propuesto el término en relación a ciertas formas de pensamiento de las relaciones, de los vínculos y de las identidades de los enamorados en una pareja que, bueno, producían algún tipo de daño, ¿no? O de trastorno en uno de los integrantes o en ambos, ¿sí? O incluso ya cuando eso se desarrollaba en el campo de una pareja con hijos, por ejemplo, el impacto que tenía en sus hijos, ¿no? Bueno, algo de eso también está en la novela de O'Farrell, ¿no? En la primera mano que sostuvo la mía. Bueno, entonces tenemos un poco esta cuestión, sobre todo en la figura de Leonard Banhead, y que también tiene que ver, y esto lo vamos a ver en la siguiente novela que vamos a trabajar, que es la biografía amorosa de Lord Byron, escrita por Edmund Bryan,
esta cuestión de cierta aura seductora que tiene el hombre trastornado, ¿no? El hombre que tiene algún tipo de problemática emocional, algún trastorno en el sentido emocional, o alguna incluso enfermedad, la depresión, la, no sé, el trastorno bipolar o ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque, por supuesto, parte del atractivo de Leonard está en, esa, en ese trastorno, ¿no? Y bueno, la novela de Eugenides también aborda otra cuestión muy interesante y que creo yo está muy presente en las concepciones amorosas en términos identitarios de género, es decir, que está muy ligada sobre todo a lo femenino, eh, que tiene que ver con la idea y esto incluso lo hemos visto cuando hablábamos del banquete de Platón, la idea de que el amor es una experiencia que también podía ayudarnos a salvar a otro, ¿sí? A transformarlo. La idea de que la experiencia amorosa es una experiencia que transforma, ¿sí? A los amantes y por lo tanto, bueno, esa transformación se podría dar justamente ofreciendo, brindando amor, estando amorosamente con ese otro sujeto, ¿no? Por supuesto, también esta idea de lo amoroso se vincula también con la idea del amor maternal, ¿sí? Con el amor como un vínculo que debe darse en términos de custodia, de cuidado hacia el otro, ¿sí? Pensemos esta idea, ¿no? Que socialmente estaba muy presente tradicionalmente, ¿no? De que la mujer debía cuidar a su marido, cuidar el matrimonio, que el cuidado del matrimonio, el cuidado del marido, el cuidado de la familia era responsabilidad de la mujer. Eh, entonces, de alguna manera, bueno, este tipo de ideas se han ido como transformando, pero no han ido desapareciendo, ¿sí? Y de alguna manera, creo yo, es muy interesante lo que hace Eugene desde ese punto de vista. Eh, Madeleine Hanna, más allá de sus lecturas de Roland Barthes y de la teoría francesa, atravesada por el psicoanálisis lacaniano y ese tipo de cuestiones, o las teorías Foucaultianas o de Derrida, después de eso algo charlaremos a partir de la observación de Susana, eh, más allá de todo ese bagaje intelectual, ¿sí? No deja de reproducir un modelo tradicional de mujer, de concepción de lo femenino en la trama amorosa, y por supuesto, al momento de decidir, de elegir con quién estar y el cómo estar, eh, digamos, se impone el, digamos, el sentido común social, la norma, el lugar común de la sociedad y no toda esa innovación intelectual que Hanna conoce, que Madeleine Hanna conoce, ¿no? Es decir, eh, digamos, lo vamos a ver también en esta cuestión, vuelvo a decir, esta especie de disociación entre lo intelectual y lo experiencial, ¿no? Y lo experiencial fuertemente atravesado por las instituciones, el imaginario social, que vuelvo a insistir, más allá de todos los cambios sociales, culturales que hemos experimentado en las últimas décadas y que todavía estamos experimentando, en el plano amoroso, en el plano de la concepción de lo amoroso, de lo sentimental y de los vínculos, no se han desarrollado tantos cambios, ¿sí? Hay determinadas prácticas que por supuesto se han modificado, las podemos discutir y analizar, pero creo yo que en realidad de eso habla un poco la, la novela de Eugenides, y me parece que también de eso habla, por eso las puse cerca, ¿sí? La novela de O'Farrell. Eh, E incluso más bien esa disociación, esa distancia que hay, ¿no? Entre lo que se dice hoy sobre el amor en los libros, en los tratados, desde el campo de las humanidades o de las ciencias sociales o de la filosofía, y la experiencia de eso
de esa vivencia, bueno, hay una distancia, ¿no? Hay una diferencia. Y como que el sujeto, más allá de que pueda tener contacto, o hasta incluso lo vamos a ver más adelante, hasta que produzca esas nuevas conceptualizaciones, esas nuevas formulaciones acerca de lo amoroso, y sin embargo en su vida amorosa sigue viviendo como si estuviera en el siglo XVIII o en el siglo XIX, ¿no? Y al momento de enamorarse, piensa, actúa, se maneja justamente con códigos y con conceptos de otra época, ¿sí? Pero que por supuesto, por más que pertenezcan a otra época, siguen estando presentes y siguen, digamos, instalados, ¿no? En nuestra sociedad. ¿Bien? Entonces, creo yo que esa es una de las cuestiones que aborda la novela de Eugenides. Y de hecho, bueno, pensemos, ¿no? Los distintos momentos que va presentando la novela, ¿sí? Eh, y básicamente, bueno, de alguna manera, como les decía, esta concepción que tiene Madeleine Hanna respecto de la posibilidad de salvar a Leonard de todos sus demonios, de todos sus conflictos, de sus traumas, a partir de lo amoroso, del cuidado, de la guarda, de la custodia, ¿sí? La acercan, ¿no? A la figura de una heroína de novela del siglo XIX. Creo yo que también Eugenides plantea, ¿no? De que en lo amoroso todavía socialmente hay como una especie de demanda desigual en términos de género, ¿no? Es decir, todavía sigue estando, como lo plantean muy bien las novelas de Jane Austen y las de Henry James, la carga de lo amoroso, el llevar el peso del vínculo, eh, está puesto fuertemente en la mujer. La responsabilidad, ¿sí? En lo amoroso. Eh, Bueno, vamos a ver un poco cómo ha sido la experiencia de lectura. No quiero entrar a veces tanto en detalles, lo mismo cuando hablemos de la novela de O'Farrell, para que, bueno, vayan surgiendo distintas cuestiones y quizás también, bueno, por la extensión de las novelas, no sé si todos han avanzado o han terminado de leer la novela, ¿no? Bueno, no sé, comentarios, algo han ido apareciendo en el chat. ¿Quién A quiere ver, yo comentar? comienzo. Sí, Bueno, mira, miren a todos. Mi idea, lo puse ahí en el chat. Yo creo que Hannah se salva al final cuando evidentemente se da cuenta que tiene que vivir su vida. Pero a mí la novela de Eugénides me pareció farragosa, me pareció ese punto de vista que se crea sobre los personajes, se contrapone absolutamente, por un lado, con la novela de los amantes con la novela, con el cuento, con el relato de los amantes, que ustedes vieron la clase pasada, que yo no estuve, que es fantástica la escritura, es escritura concisa, precisa. Aquí hay una escritura farragosa. No sé si también la traducción puede ser mala, en cambio la traducción de la novela de Farrell es casi perfecta. Me pareció farragosa y me pareció que sí reproduce, yo creo que la perspectiva que has dado, Ariel, es perfecta, ¿sí? Reproduce esta idea de la mujer como salvadora. Podría haberse ahorrado algunos detalles. Creo que la cuestión teórica está bastante maltratada. Se habla de semiótica como Derrida jamás en la vida fue un semiotista. Me parece bastante primaria la cuestión de las referencias teóricas que hace Eugénides, el autor, a partir del narrador en esta novela. Eh, Creo que lo que has dicho sobre la novela es exacto, pienso lo mismo. Y creo que por suerte ha tenido un final en un momento dado. Digo, por favor, ¿no será que esta mujer va con gramáticos? Y no, verdaderamente termina bien. En eso agradezco a Eugénides que la haya terminado de esa manera, porque en verdad
es un buen final, ¿no? La mina que ya dice basta, ya basta de ser la salvadora y evidentemente se queda sola y hace su vida, su carrera, etcétera, etcétera. Bueno, después contrastar con la de O'Farrell. No sé si han leído la de O'Farrell todos, o si esperamos para que sigan hablando un poco más de la de Eugínides, las otras opiniones que haya en el grupo, y después vamos a la de O'Farrell. No sé qué les parece, ustedes díganme. Por ahí quizás continuar con esta novela porque vi algunas caras como que todavía están ahí en la pelea con O'Farrell, así que por ahí después sí vamos a hablar de O'Farrell, por lo menos para ir planteando algunas cuestiones, y me parece, bueno, fundamental lo que vos estás diciendo, Susana, respecto de poder contrastar las historias y ver, bueno, ciertas cuestiones que se dan, que se continúan. Me parece que en el caso de O'Farrell, por ejemplo, eh, hay esta cuestión del arte, pero desde otro punto de vista no tan académico, ¿sí? O donde la vida académica queda fuera, ¿no? De la representación de la novela, por ejemplo. Pero bueno, en base a lo que dice Susana, también me interesa esta cuestión de la representación, ¿no? De cuestiones teóricas, por así decirlo, en este marco, porque vamos a encontrar dos o tres novelas más donde todavía aparece esta cuestión de, del el conocimiento libresco, el conocimiento literario. De hecho, hay otra novela, después la podemos comparar más adelante, de Antonia, Susan Bayat, la novela se llama Posesión, que además está escrita como una investigación sobre la novela, como una especie de dos investigadores que están haciendo una tesis sobre los novelistas y los poetas también victorianos, a la vez que están viviendo su propia historia de amor. O una novela, desde el punto de vista de las más lindas que vamos a leer aquí en el taller, la novela de Ian McEwan que se llama Amor Perdurable, donde también hay un estudioso en el campo de las ciencias sociales, de la antropología, muy interesada en la cuestión de las relaciones amorosas y sentimentales, en términos, por supuesto, de objeto de estudio, y luego con una experiencia muy particular de lo amoroso que un poco pone en entredicho todo lo que ese sujeto cree saber acerca del amor, ¿no? Entonces, me parece que eh, podríamos pensar esta cuestión de todo esa cantidad de referencias que se dan sobre todo al inicio de la novela, ¿sí? Para dar cuenta, como les digo, más bien como una especie de novela de campus, ¿sí? Bueno, de a poco se va construyendo la historia de amor o este triángulo amoroso en el que también creo que yo habría que hablar un poco de gramáticos. Sí, Gloria. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí. A mí, miren lo que son las distintas miradas y lecturas. A mí me ha parecido una novela que, o sea, yo la fui leyendo, lo que más me interesó fue la estructura de la novela, que al contrario de lo que le sintió Susana, yo eh, me ha parecido una escritura elegante, una escritura con mucho detalle, que crea las atmósferas muy, muy bien, que recrea una época, que, que detalla cómo son los personajes, realmente uno logra verlos, es decir, es un tipo de escritor que yo no sé si ya deben quedar muchos, no sé, que se toma todo el tiempo del mundo. Y eso, claro, puede ser para ciertos lectores cansador, pesado, pero en mi caso, como yo lo veo desde el punto de vista de su trabajo de escritor, me ha parecido un muy buen trabajo de escritura que hace, incluso la estructura que tiene la novela, cómo va y viene en el tiempo y te hace esos enganches que me parecieron, no sé, como un mago, ¿no? Que te hace un pase de manos, que de golpe está hablando de una cosa, pum, engancha con lo anterior, que dejó atrás. La estructura, el trabajo, digamos, literario del narrador, pero digamos, la arquitectura de la novela me gustó mucho.
me puse a pensar, ¿para qué escribió esta novela? O sea, ¿qué quiso contar con eso que nosotros ya no conozcamos, que no hayamos vivido, que no se haya transitado en la literatura, en el cine, en el psicoanálisis? Digamos, es un tema que ya lo tenemos no solo vivido, leído, sino desgraciadamente vivido. Esto ya hemos vivido, ¿no? Y lo digo así, porque me involucra, me identifico con muchas cosas de estos personajes que han nacido prácticamente el mismo año que yo. Es gente de mi edad que va pasando, que va descubriendo esta literatura, que va descubriendo el feminismo, qué sé yo, a los 20 años, 20 y pico de años, que es toda una, me refiero a las lecturas, toda una revolución, que por supuesto acá en la Argentina todo llega más tarde y a nosotros nos tocó además la dictadura, así que nos llegó unos 10 15 años después también, con lo que eso significó para nuestras vidas, como mujeres incluso. Así que a mí sí me ha interesado y me parece como un producto de esos que al escritor le dicen, mira, tenés que escribir una novela. Viste, cuando hacen un proyecto, reciben dinero y dicen, bueno, voy a escribir tal cosa. Me da toda esa impresión por el trabajo minucioso, ¿cómo te puedo explicar? De artesanal y profesional que tiene el texto en sí. Eh, te diré que no me enamoré de ningún personaje, o sea, no me parece una novela de personajes, cosa que sí otros autores hemos pedido y nos han encantado. No es una novela de personajes, es una novela de un cierto sector que a mí me parece y me asombra y me hace pensar también, de alguna forma me interpela, en ese mundo en que vivimos los profesores universitarios, los que vivimos en el mundo académico, los que vivimos dentro de las universidades, que tenemos otros problemas. Rara vez nos llegan los problemas del mundo, aún cuando se trata de una persona que va y se mete a estudiar a la Madre Teresa de Calcuta y su obra, por ejemplo, ¿no? Aún así, es todo desde un punto de vista muy protegido. Así que bueno, tienen para mí mucho para, en mi caso, he rescatado mucho, sobre todo del trabajo de escritor, que hay que tener una pluma así realmente, y a mí me ha servido en ese sentido. Interesante, una novela que no te va a cambiar la vida, pero que a mí me aportó mucho desde el punto de vista de la literatura, del trabajo literario. Eso. Muchas gracias, Gloria. Bueno, hay varias cuestiones para tener en cuenta. Un poco también, de alguna manera, a Eugene siempre se lo relaciona con una especie de escritor muy estilista, por así decirlo, ¿no? Es decir, un escritor que trabaja mucho la forma, que se toma mucho tiempo. En ese sentido, Gloria, te recomiendo la otra novela, también extensa, de Eugene, que es Middlesex, que es una historia fabulosa. Excedía ampliamente lo que quería yo plantear en el taller, pero es una novela que les recomiendo a todos, en realidad, si les ha gustado esta novela, que, bueno, un poco es la historia de los abuelos griegos de Eugénides, que huyen de la guerra y llegan a los Estados Unidos, a Detroit, y un poco es como una especie de saga familiar, ¿no? Pero una saga familiar muy particular, porque, bueno, la comunidad griega también es muy particular, y la historia que tienen estos dos abuelos es interesantísima. Y bueno, también no quiero anticipar mucho porque es una novela para ir descubriendo, pero bueno, un poco el juego en Middlesex y acá es esta cuestión, ¿no? De ir como complejizando esta densidad de la trama en relación a la historia de los sujetos, y esta idea medio decimonónica, ¿no? De la novela total, de la novela que de alguna manera aborda o deja, o explora, mejor dicho, todos o intenta, ¿no? Lo pensemos en términos de intenciones,
explorar lo más ampliamente posible a los sujetos y sus vínculos, ¿no? Me gustó lo que dijiste respecto de que no es una novela de personajes, porque me parece que el eje en esta concepción novelesca es la de los vínculos, ¿no? La relación que tienen los sujetos entre ellos y con la época en la que viven, ¿sí? Que también, vuelvo a insistir, es una idea muy de la novela francesa, por ejemplo, más que de la tradición anglosajona, ¿no? La relación del sujeto con el medio en el campo de la novela naturalista, por ejemplo, ¿no? Tan desarrollado por ellos. Mientras que por ahí la novela psicológica sí intenta, ¿no? Digamos, centrarse en la construcción de personajes complejos. Pero aún así, bueno, por supuesto, está esta idea de la complejidad y de esa dualidad a la que también Gloria hace referencia, sobre todo en el campo de quienes realizan estudios académicos, ¿no? Y si bien, por supuesto, ese estudio tiene que ver con lo real, tiene que ver con el mundo, tiene que ver con un objeto que está en el mundo, pero bueno, la propia lógica o dinámica, ¿no? Acá, bueno, mucha gente, los que están acá, han ejercido la docencia o ejercen la docencia universitaria, la investigación, se han desempeñado y conocen un poco, quizás como dice Gloria, en carne propia, ¿sí? esa escisión y esa dualidad de la que habla Eugene dice en la novela, ¿no? ¿Alguien más quisiera comentar su experiencia? Sí, a ver, Teresa. Sí, un poco agregar algunos comentarios sobre los personajes masculinos. Es decir, en ese triángulo amoroso, bueno, por algo el autor plantea de dos varones y una chica. Los dos enamorados, uno que pertenece, que cursa las ciencias humanas, como la religión, y el otro las ciencias más duras. Y a pesar de, bueno, de toda esa formación académica, que podrían tomar distancia respecto al amor, respecto a sus propios sentimientos, ambos como que van construyendo ese tramo de su vida en relación con esta chica Madeleine Hannah, que no es ninguna intelectual profunda, sino que es una chica más bien marcada por todos esos mandamientos de clase, ¿no? Una chica que en algún momento el autor dice como que alguien, no sé de quién era la mirada, pero que es una chica que no había tenido ningún problema en su vida, había seguido el carril normal de alguien de clase media alta sin ninguna experiencia dolorosa que lo hubiera marcado. Al contrario de estos dos sus enamorados, ¿no? Entonces me pareció también que es digno de mirar también el sentimiento de estos dos varones, ¿no? Que, bueno, y me pareció también muy interesante la descripción, el relato que hace el autor del trastorno bipolar de Leonard. Es decir, hay que llevar algo así que me pareció muy real, porque bueno, de los conocimientos que yo tengo sobre este trastorno, me pareció un ejemplo, una ilustración muy interesante sobre, bueno, el peso, la carga de esa enfermedad mental para una persona que tiene un genio intelectual tan grande. Bueno, en fin, creo que plantea muchas cosas, es decir, es la fase eufórica de la bipolaridad que lo lleva a esos razonamientos rápidos, profundos, etcétera. Bueno, ¿qué faceta del ser humano está en juego ahí en eso, ¿no? Su hiperactividad, que lo lleva a razonamientos muy agudos,
bueno, una vida social, sexual extrema. Entonces, bueno, a mí me hace plantearme cosas respecto al género humano. Y bueno, y respecto al otro chico, es decir, a Mitchell, su manera de razonar lo religioso y de la disociación también en él entre sus estudios y, bueno, su experiencia cuando va a la India, es decir, que sigue siendo un ser humano por más que los estudios religiosos sean de semejante profundidad y de que haya sido elegido por su profesor como para ocupar un cargo, un puesto en la estructura universitaria, en la estructura de enseñanza. Bueno, esos aspectos me hicieron detenerme, ¿no? En ese tipo de disociación en el hombre también, ¿no? Y la chica parece a mí de una personalidad muy, muy estructurada, ¿no? Por su clase social, en fin, ¿no? Ellos son como más interesantes como personajes, a pesar de no ser una novela de personajes que, no sé, no me doy cuenta en eso. Gracias. Gracias a vos, Teresa. Bueno, creo que Teresa empieza a tocar un poco un tema que en lo personal, en la lectura de la novela, me llamó mucho la atención y concuerdo también con la visión de Teresa respecto de esta construcción de los personajes masculinos en relación a la atracción que ejercen sobre Madeleine. Bueno, acá soy el único varón en la llamada, en el encuentro, y siempre hay en los varones, cuando charlamos entre nosotros, un poco, por supuesto, esto va cambiando con el paso del tiempo y los contextos, pero esta idea, bueno, ¿qué resulta atractivo a una mujer? ¿Sí? De un varón. O incluso a veces esta especie de llamarnos la atención, ¿qué hace determinado tipo de mujer con determinado tipo de varón? ¿No es un poco a modo casi como de chusmerío? ¿Qué hace esta con este? O ¿cómo este tipo puede estar con este tipo de mujer? ¿No? O cómo las mujeres consideran a este atractivo de algún modo. ¿Sí? Y me parece que en ese sentido, lo que decía Susana ahí en el chat también, me parece que la novela un poco aborda esa cuestión, ¿no? La atracción que ejercen sobre Madeleine Hannah estos dos sujetos, que son como opuestos en parte, ¿sí? Pero en parte son dos varones, en definitiva, ¿no es cierto? Y que al momento también de querer llamar la atención de Madeleine, más o menos, digamos, son exactamente la misma estrategia, pero con distintas herramientas, por así decirlo, ¿no? Desde la sexualidad, en el caso de Leonard, hasta la espiritualidad, en el caso de Mitchell, ¿no? Y ambos con esa especie de faceta de oscuridad, ¿no? De misterio, de qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y bueno, Teresa describía, me gustó mucho tu descripción, Teresa, de la figura de Leonard y de cómo esa figura ejerce esa atracción, esa fascinación, incluso por parte de Madeleine, ¿no? Esta idea, bueno, por supuesto es un hombre que en los picos de euforia, ¿sí? Tiene toda esa seducción, además es un seductor en el campus, ¿no? Es decir, un galán, por así decirlo, ¿sí? Y que llama la atención también de Madeleine, y que el costado, bueno, depresivo, le da como un aura, ¿no? De sujeto interesante, ¿sí? De sujeto complejo, y bueno, un poco esta especie de esquematismo, de chica común, por así decirlo, ¿no? En el caso de Madeleine, más allá del interés intelectual, juega, creo yo, la novela un poco también con eso, ¿no? Del modo en que se construyen estas figuras masculinas ante la imaginación femenina, el deseo femenino, lo que una mujer entiende, ¿no? Como
sujeto atractivo para una relación sentimental, amorosa, sexual, ¿sí? Porque incluso fíjense que también esto es importante, más allá de la elección de Madeleine, sigue el triángulo. Es decir, en el momento en que Madeleine obviamente se queda con Leonard y construye una pareja con Leonard, sigue estando ese vínculo con Mitchell por un tiempo, y de alguna manera es como la complementariedad, ¿no? Como tener un poco las dos, ¿sí? Esta cuestión, ¿no? Bueno, acá lo pone en signo de pregunta, digamos, Susana, pero me parece que la novela, entre otras cosas, también pone el acento en eso que planteaba Teresa, ¿no? Esa construcción de lo masculino, de estos dos tipos de varón, y la atracción que ejercen esas características en parte opuestas, en parte similares, sobre esta mujer particular que es Madeleine Hannah, ¿no? No sé si alguien quisiera agregar algo más de la novela de Eugenides. A ver si, Gloria. Todo lo que quería agregar, que me pareció muy interesante, que este personaje conflictuado, totalmente enfermo, fuera un investigador en el campo de la biología. Porque yo creo que estábamos, no sé, en los 60, 70 y más acá, más allá del psicoanálisis, también buscando las explicaciones de eso que llamamos amor, hasta en el campo de la biología, de la supervivencia de la especie, como una, digamos así, como una, yo le digo trampa, o le podemos decir un recurso de la naturaleza para que, para que esta especie que son continúe como tantas otras, ¿no? Cuando él tiene esa conversación con la madre de Madeleine y le explica cómo es el tema de las levaduras y lo que hay ahí adentro, que las A con las alfa y cómo la atracción que tiene que ver con el olor, etcétera, etcétera. Bueno, mucha gente puede llevar esto también al campo de las relaciones. ¿Por qué este tipo está con esta mina? Bueno, dirían ustedes, ¿no es cierto? Bueno, puede haber desde el punto de vista del ideal amoroso que ha entrado, digamos, en la cultura desde hace cientos y cientos de años, hasta estas cuestiones biológicas o todas juntas, ¿no? Más los problemas personales del propio infierno y de la propia vida de cada uno. Es de una enorme complejidad que por supuesto desde afuera no se puede ver, pero yo creo que hay toda una cantidad enorme de factores que llevan a esas uniones inexplicables, ¿no? Y a veces la unión que parecería la que tendría que ser la más apropiada y perfecta, los personajes no la viven, porque acá está también una cuestión, no sé, instintiva, ¿cómo llamarla? ¿Por qué a esta chica le atraía físicamente este muchacho y por qué no otro? ¿No? Lo que es una pregunta que todos nos hacemos y nos debemos haber hecho en el transcurso de nuestra vida. ¿Por qué no me fui con este que era el que servía, ¿no? Y me fui con un cachafá, por ejemplo, que bueno, vaya a saber qué tenía, qué trampa nos hizo la naturaleza, la biología, ¿no? A ver si alguien no tiene esa experiencia. Así que me gustó que él fuera justamente un biólogo y el otro un recontra pasado con la mística, pero que estaba súper caliente sexualmente todo el tiempo. Porque cuando se iba a rezar a la iglesia, no le rezaba precisamente a la Virgen, sino rezaba porque quería poseer a esta mujer, ¿no? Así que eso me pareció un muy buen planteo de Eugénides, nada más. Muchas gracias, Gloria. Disculpen que haya sido tan precisa en mis comentarios, tan groseros algunos. Pero además tiene que ver con el planteo de la novela, o sea, la novela también es precisa en ese sentido, ¿sí? Bueno, creo que ya vamos entrando en cuestiones más
más complejas de lo que plantea la novela. Antes de darle la palabra a Mabel, yo quisiera señalar, en base a lo que acaba de decir Gloria y también complementando lo que ya dijo Teresa, hay tres grandes campos discursivos sobre lo amoroso. Uno tiene que ver con la biología, justamente, con las ciencias naturales, ¿sí? El otro tiene que ver con el campo de las humanidades y las artes, y el otro campo es el religioso, ¿sí? Es decir, el amor se define entre esos tres campos. Y en cada sujeto amoroso, por así decirlo, hay uno de esos tres campos donde, bueno, hay mayor influencia, mayor, no sé, conocimiento o un discurso más asumido de uno de esos tres campos, ¿no? Vuelvo a insistir en la decisión, en la dualidad. Por más que uno esté ligado o crea o tenga concepciones o saberes producidos en uno de esos campos, no deja de estar, digamos, exento, no se exime, ¿no? De toda la cuestión personal y social, ¿sí? Que también está ligado a la experiencia amorosa en cuanto a expectativas, en cuanto a deseo, en cuanto a lo que uno busca en una relación amorosa. Vuelvo también a la frase de la Rochefoucauld, lo que hemos escuchado sobre el amor. ¿Quiénes hablan sobre el amor? La religión habla sobre el amor, las ciencias naturales hablan sobre el amor, las artes y las ciencias sociales hablan sobre el amor y no dicen precisamente lo mismo, ¿sí? Entonces creo yo que tiene que ver un poco también con esa cuestión, ¿no? Sí, ahora sí, Mabel, perdón. ¿Me escuchás, Mabel? Mabel, ¿O no? Mabel. Habías levantado la mano, a veces no se tocaron el icono de la mano, o justo no está Mabel en este momento. Bueno, hasta que Mabel vuelva, si alguien quisiera agregar algo más. A ver, ahí veo, Mabel, que ha sacado el micrófono. ¿Me escuchás? No sale tu voz. Bueno, ahí volvió a poner el micrófono. No, a ver, cualquier cosa, continuamos con la conversación y si podés abrir y hablar, pasamos a darte la voz. Pero el problema es que no sale, te veo sin micrófono, pero no sale el audio. No sé si vos me estarás escuchando. Ahí sale tu Aunque la imagen. vea Mabel. A ver, no se te escucha, Mabel. No sale el audio. Quizás podés salir de la llamada y volver a entrar, a veces también eso es otra posibilidad. A ver. ¿Alguien quisiera agregar algo más acerca de la novela de Eugenides y lo que venimos conversando? Bueno, algo también puso Susana ahí en el chat respecto de la perspectiva masculina que tiene la novela, coincide un poco con lo que señala Teresa, y también respecto, bueno, al modo en que se representa este conflicto, ¿no? En base a lo que agregaba también Gloria. Quiero decir algo, en realidad, Sí, sí, muy sí. bueno lo que ha dicho últimamente Gloria, ¿no? Excelente, Gloria, creo que has acertado. Y creo, y entiendo por qué te ha gustado tanto la novela. Acuerdo que es una estructura muy compleja la que tiene, pero yo quisiera volver sobre esos epígrafes, ya que vos volvés sobre el Rochefoucauld, sería interesante contrastar ese epígrafe con el otro de Talking Heads. Fíjense lo que dice. Y puede que te preguntes, bien, ¿y cómo he llegado aquí? Y puede que te digas, esta no es mi bonita casa. Y puede que te digas, esta no es mi preciosa mujer. Yo creo que este epígrafe es fundamental, porque ahí está esa perspectiva masculina de la novela, ¿sí? En realidad la construcción de los personajes, que no es una adenda la construcción de los personajes, yo creo que tiene mucho que ver esa figura del profesor, por ejemplo, ese profesor que no habla y los hace hablar y decir tonteras y escribir tonteras a los demás. Es una perspectiva tan norteamericana, pero tan norteamericana, que realmente te da grima, ¿no? Me da grima a mí. Por eso se ve que le tomé antipatía al Eugenides, porque escribe, a ver, hay otra cosa que también me gustaría señalar.
la arquitectura de la novela si es compleja, etcétera. Pero ¿cómo es la escritura? Uno sabe, por supuesto, que es una traducción, pero la escritura es muy farragosa, no es una escritura que vos digas, bueno, voy a señalar este párrafo porque me parece realmente precioso. No es una buena, desde mi punto de vista, ¿no? Por eso contrasto tanto con la de O'Farrell, que hay una escritura, pero no sé, bueno, desde mi punto de vista maravillosa. Acá hay una escritura que está, a ver, pragmática, me parece que es una escritura pragmática y por eso logra esos efectos de, de haber logrado sintetizar tantas vidas y dar cuenta sobre todo de la perspectiva masculina sobre el mundo que la pobre Hannah, Madeleine Hannah, tiene que beber hasta que puede escupirla al final, ¿no? Bueno, eso nada más. Muchas gracias, Susana. Bueno, en base a lo que vos planteás respecto de ese mundo académico, bien norteamericano, por supuesto, ¿no? También eso es importante destacar, ¿no? Que, a ver, hay como todo una especie de, ¿cómo es? De halo, ¿no? De excelencia académica en las universidades norteamericanas, pero bueno, cualquiera que más o menos haya estudiado un poco el tema sabe muy bien que es algo muy puntual, son determinadas carreras o departamentos de determinados lugares y realmente esa excelencia académica pasa como en todas las universidades del mundo, es para una minoría. ¿Sí? Lo que hay en el sistema universitario norteamericano es un enorme negocio, ¿sí? Eso es lo que hay básicamente. Y como son empresas en realidad las universidades, bueno, tienen dinero para contratar docentes o intelectuales de todas partes del mundo. Y por supuesto, quien tenga dinero para pagar las carreras en esas universidades, bueno, va a estar codeándose con esas excelencias, ¿no? Y también quienes han tenido experiencia trabajando en las universidades norteamericanas también van a plantear lo mismo, que en líneas generales el nivel del alumnado es bastante mediocre en líneas generales, salvo 2 o 3 excepciones en determinadas cuestiones también, ¿no? O sea que me parece que eso también es como que la novela, yo no sé, yo lo leía como una especie de parodia, ¿no? De esa cosa de cómo funciona la academia norteamericana, ¿no? Y lo dice un profesor de Princeton, ¿no? También eso hay que decirlo, ¿no? Si bien es un profesor de este tipo de talleres de escritura creativa, ¿no? Que también, no sé, yo siempre digo, habría que hacer una tesis o una investigación del lugar que ocupan los talleres de escritura creativa de las universidades norteamericanas en la agenda de la producción literaria del siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? Porque allí han pasado todos los grandes profesores, o grandes escritores, perdón, de la literatura, ¿sí? Han dado clases en las universidades norteamericanas, ¿sí? Y algunos, por supuesto, con trayectoria, formación académica, otros simplemente, bueno, por ser escritores destacados y reconocidos de alguna manera, y todos han dado algún cursito que sea de verano en alguna universidad norteamericana, ¿no? Y es como que también esa academia universitaria norteamericana es, de alguna manera, ¿cómo se llama? Como que absorbe, ¿no? Que fagocita todo lo que se produce fuera de Occidente incluso, ¿no? Escritores, no sé, árabes, indios, africanos, latinoamericanos, ¿no? Todos yendo por el dinero, ¿no? De la universidad norteamericana, ¿sí? Impartiendo cursos, ¿sí? Insisto, y algunos, bueno, quedándose a vivir ahí y trabajando ahí, ¿no? ¿Se acuerdan la vez pasada? Habíamos leído en un taller a Maryse Condé, por ejemplo, ¿sí? Esta escritora antillana, que enorme prestigio, recorre el mundo y termina siendo profesora en Harvard, por ejemplo, ¿no? Pero, insisto, son profesores que dan cursos de escritura creativa, básicamente. No es por una cuestión de, ¿cómo puedo decir?, de desmerecer ese tipo de cursos, pero son, digamos, cursos que tienen que ver con este tipo de materias artísticas o creativas que ofrece siempre la academia y que incluso lo pueden realizar estudiantes de cualquier otra carrera, ¿no? Pueden estudiar biología y hacer un curso de escritura creativa.
Y allí se van formando ciertas, para mí, desde mi punto de vista, una agenda, ¿no? Respecto de lo que debe producir o cómo produce el campo literario en las últimas décadas. Y bueno, creo yo que eso está presente también en la descripción o en la reconstrucción que hace Eugene Edison en su novela. También una cosa más que se me viene a la cabeza a partir de esto, que también lo pensaba cuando era novela, ¿no? El lugar que tiene, por una cuestión de modo en que está organizada la trayectoria vital de cierto sector de la población en Occidente, la experiencia amorosa y el estudio universitario. Es decir, la vivencia, ¿no? El relato de la vida amorosa que se da en paralelo a la formación académica. Y que creo yo tiene, por supuesto, un impacto diferente en la mujer. ¿Sí? Un poco por cómo está organizada la estructura vital de la mujer en Occidente, respecto, bueno, de ese control que tiene la familia, por ejemplo, padres, madres, sobre las hijas mujeres hasta que terminan el secundario, ¿sí? Y cómo eso se modifica, ¿sí? En el aula universitaria, en el momento que pasan a transitar la vida universitaria. Por supuesto, esta idea de la universidad como una forma de vinculación social que tiene otra lógica diferente a la del aula del secundario, ¿sí? Esto, por supuesto, cambia de acuerdo a las universidades y las carreras, pero también pensemos la posibilidad de entrar en relación con diferencias que no se dan en el plano de la lógica del secundario, ¿no? Donde más que mal los chicos adolescentes se vinculan con iguales, con pares, ¿sí? Se establece, ¿no? Este vínculo con lo que ya conozco, con lo que se parece a mí, y la universidad me pone en contacto con lo diferente, ¿sí? Con sujetos que vienen con otras experiencias, con otros lugares, vienen de otras aulas del secundario, o ya estaban en la universidad y conocen, ¿sí? Están ya habituados o aclimatados al mundo universitario. Y también me parece que eso es interesante y va a aparecer en otras novelas, esta cuestión, ¿no? De cómo en la trayectoria vital se cruzan, se desarrollan de alguna forma, paralelamente, más que se cruzan, ¿sí? La experiencia de la formación académica universitaria y la experiencia amorosa, ¿sí? Eh, Esto no es un dato menor, porque pensemos que en la tradición de la literatura amorosa, la mujer no tenía acceso a los estudios universitarios hasta avanzado el siglo XX, ¿sí? Entonces pasaba quizás del acceso a la educación en el campo, bueno, de una escuela secundaria, ¿sí? Normal, por ejemplo, y ya directamente eso se cortaba esa formación y empezaba, bueno, la vida amorosa o matrimonial sin que se diera esta etapa, ¿no? de formación. También a la vez, pensemos en esta cuestión de nuevamente lo que plantearon Teresa y Gloria, del lugar que ocupan los conocimientos, los saberes, el impacto que puede provocar ese contacto con esos saberes en esa experiencia, ¿no? Que no es la misma que se da en el campo de, por ejemplo, de un amor adolescente, en el periodo de la secundaria, ¿no? Donde quizás el impacto está dado por los medios de comunicación o las redes sociales hoy, o la música de masas, la música, el cine, la televisión. Entonces, me parece que también hay esa cuestión, y lo vamos a ver también en otras novelas, que habría que atender, ¿no? Mabel, no sé si has podido solucionar el tema del micrófono. A ver, ¿querés que probemos? Pareciera que no, porque ahí desactivaste. Sí, desactivaste y no se te escucha. ¿Hay algo en la computadora? Bueno, si querés escribir algo en el chat, ¿sí? Y así, si alguna idea, y lo vamos viendo. Sí, a ver, Iliana, habías levantado la mano. Ahí veo. Sí, hola, buen día a todos. Bueno, yo quería pasar un poco a la novela de La primera mano que sostuvo la mía, y porque me vino a la idea esto que acabas de decir, profe, sobre o sea, lo que voy analizando y viendo de las novelas que vamos leyendo es que el taller como tiene un eje que es el amor, pero a la vez es el amor en distintas etapas de la vida, ¿no? Y
también eso va a tener que ver con esta idea del amor adolescente y también como lectores va a depender de la etapa en la vida que estamos viviendo. Y a mí, por ejemplo, me pasó que en la novela esta, cuando se habla sobre el parto de Lina y sobre la maternidad, hay por momentos que no me deja seguir porque me toca en lo personal, ¿no? Yo tuve un parto horrible, una cesárea horrible como la de Elina, y no me deja avanzar mucho en mi lectura, porque ahí aparece otro amor, aparece y va trabajando esta escritora cómo va cambiando el amor en la relación cuando uno es padre, cuando va, o sea, ya no desde el sexo, tampoco estamos viendo novelas que trabajen mucho el sexo, la lujuria, ¿no? Sino que acá lo que veo es que las novelas van trabajando los vínculos que uno va sosteniendo a lo largo de su vida. Y esto me parece que el vínculo también del amor, de la paternidad, aparece muy marcado acá. Y y ahora hablando con usted que es hombre, que es padre, que no se escucha tampoco al hombre cómo va formando ese vínculo y los problemas. Al hombre le cuesta decir lo que siente cuando es padre, ¿no? Y es un nuevo vínculo porque uno de los personajes que es Teddy es, ay, no me acuerdo de él, Ted, Sí, se hace Ted. constantemente las preguntas estas, ¿no? Ahora ya no soy hijo, ahora soy padre, ¿cómo sigo? Y aparece la ternura de que muchas veces no tenemos en cuenta que es un peso para el compañero, ¿no? Que te acompaña porque también, o sea, no solo la mujer se transforma, el vínculo se transforma y el hombre también se transforma. Entonces, esta novela me pareció, bueno, a mí me encantó, no la pude dejar porque, como decía Susana, es una novela que tiene una escritura que produce ese efecto, ¿no? De que uno no la suelte, si bien tiene su complejidad, porque hay dos historias que se van contando en paralela, diríamos, pero con un lapso de tiempo bastante distante. Eh, Me parece que esta novela trabaja los vínculos amorosos desde otra perspectiva, y también trabaja mucho el existencialismo del ser humano, ¿no? Cómo siente, cómo va cambiando, y trabaja la maternidad de una manera que a mí me parece sumamente profunda, real, y tenía que ser una mujer, ¿no? Para narrarla así. Y, y bueno, este vínculo de madre, de hijo, hasta las relaciones familiares, muestra la relación familiar con la suegra, y ese amor que también tiene esa madre, ¿no? Por su hijo, que ahora es padre de familia, y también como que cuestiona muchas cosas de este vínculo nuevo que tiene su hijo. Muchas gracias, Iliana. Bueno, Iliana dio el pie para que entráramos a conversar sobre la novela de Maggie O'Farrell, que es una escritora que felizmente está teniendo bastante difusión en el último tiempo. ¿Sí? Se ha empezado a traducir y en las librerías acá en Salta, por ejemplo, se consiguen muchos libros de ella. Justamente la novela que no se consigue es la primera mano que sostuvo la mía, que está agotada y no hay manera de que la reimpriman o la traigan de España. Bueno, Susana está hablando de Hamnet, que es una novela también muy interesante sobre la familia de William Shakespeare, ¿sí? Sobre todo sobre la paternidad de William Shakespeare. Preguntaba Iliana sobre las novelas o si hay una literatura que creo yo que también, como dice Iliana, es un tema menos explorado. Hace poco también publicó un escritor argentino llamado Andrés Neumann. A mí me gusta bastante lo que hace Neumann, sobre todo como cuentista. No sé si me gusta mucho como novelista. Y él, bueno, escribió un libro sobre la paternidad precisamente, y también hacía la misma pregunta, ¿no? Él dice, bueno, con todo lo que he leído, la verdad que son muy pocos los textos que exploran la paternidad.
Yo rescato uno que me parece interesante, sobre todo de alguien que no ha sido padre, ¿sí? Como Philip Roth. Tiene dos textos hermosos. Uno se llama Patrimonio, que es una novela de tipo autobiográfica sobre la figura de su padre, ¿sí? Y cómo él ha entendido la paternidad en relación a una figura muy compleja como la de este padre que tuvo Roth. Y bueno, es un libro que Roth escribió de muy grande, sabiendo que ya no iba a ser padre, ¿sí? Que iba a ser una enorme irresponsabilidad ser un padre a los 70 años, ¿sí? Y que, bueno, de alguna manera, un poco también como suele pasar muchas veces en las historias familiares, uno termina siendo el padre de sus padres, ¿no? En cuanto al cuidado, en cuanto a la atención. Entonces, un poco también ahí podría reflexionar Roth sobre eso. Es una novela preciosa, me parece que, y es muy breve. Y hay otra novela que es terrible, que se llama Pastoral Americana, que también se centra en una relación entre un padre y una hija, y poniendo el acento en la experiencia de la paternidad. Por supuesto, también atravesada por cuestiones, digamos, del contexto social, ¿no? Eso es muy importante, y creo que ese es uno de los grandes aciertos de la novela de Maggie O'Farrell, ¿no? La construcción de los contextos. Como decía muy bien Ileana, la primera mano que sostuvo la mía va construyendo, ¿no? Dos historias paralelas, ¿sí? Que se sostienen, bueno, por supuesto, en la centralidad de dos mujeres. Por un lado tenemos, ¿sí?, a Elina, y por otro lado a Alexia. Y bueno, un poco la historia de, de Elina transcurre, por supuesto, en el mundo contemporáneo, siglo XXI, con todas las particularidades que tiene, ¿no es cierto?, nuestra vida social hoy, aunque por supuesto en el contexto anglosajón. Y luego la historia de Alexandra o Lexia, que transcurre entre los finales de los 50 y comienzos de los 70, ¿no? Donde precisamente, como venimos viendo y lo venimos charlando en muchísimos talleres, se empiezan a configurar ciertas problemáticas que afectan sobre todo a las mujeres, ¿no? El tipo de mujer que representa la figura de Lexia, y bueno, de sus historias amorosas, una desarrollada en la primera parte, en su vínculo con Kent, con Inés, ¿sí? No, Inés Kent, y luego, ya en la segunda parte, con otros varones, ¿no? Me parece que es una novela muy interesante, sobre todo por el tratamiento de la temporalidad que realiza, ese efecto, ¿no?, de la novela narrada primordialmente con un verbo en tiempo presente, ¿no? Esta idea que le da al lector un efecto, bueno, de actualidad, ¿no? De que la historia se desarrolla a medida que el lector la lee, que es muy propio también de la experiencia del teatro, del cine. Fíjense que hay justamente ese juego, ¿no? Por ejemplo, cuando comienza la novela, hay un juego de presentarla a Alexia en términos teatrales, ¿no? Quién va a entrar a escena y cómo es la escena, casi como si fuese una didascalia hasta que la heroína ingresa al escenario, ¿no? O hay otros momentos donde se habla, bueno, vamos a rebobinar la película, por ejemplo, ¿no? Entonces también aparece ese juego que, vuelvo a insistir, de actualidad. Bueno, Susana también está poniendo en el chat, bueno, la escritura también tiene esa idea, ¿no? Pero hay todo ese juego con la temporalidad que es fundamental en la novela, porque por supuesto es el tiempo, el transcurrir del tiempo, el que va a ir permitiendo la comprensión, ¿no?, del significado de eso que se experimenta, o que experimentan los personajes en la novela. Estas dos mujeres, pero por supuesto hay que sumar la figura de Ted, sobre todo en la segunda parte de la novela, ¿no?, que empieza a cobrar un gran protagonismo. Querías agregar algo, perdón, Liliana, veo tu mano levantada. Poné Ileana, el audio. Ahí está, perdón. Antes que se me vaya la idea, era para relacionarlo con lo que venían hablando sobre la novela anterior, esto de que la mujer cuida al hombre.
y proteja. Bueno, la figura de Ted rompe eso, ¿no? Porque él es quien protege y cuida a Lina, a su esposa que está atravesando, y la entiende y la acompaña, no la juzga y respeta los tiempos de ella. Entonces ahí me parece que aparece se vislumbran los cambios sociales que están apareciendo de nuevo en los vínculos, ya sea el matrimonio, compañero, eh, que en algunas novelas siguen pasando, que tratan de la actualidad, pero no ven estas facetas de la vida, ¿no? Del ser humano. Sí, muy interesante lo que plantea Iliana respecto del personaje masculino de Ted, totalmente distinto a lo que vimos en la novela de Eugenides, ¿no? O sea, e incluso en otras novelas también, digamos, hay otro tipo de varón representado en este contexto contemporáneo, ¿no? Aunque es interesante porque un poco el entorno es más o menos el mismo, ¿no? Creo que lo que tienen en común es, después por supuesto hay un momento que hay un vínculo entre las dos historias hacia el final, donde entendemos por qué se van narrando, pero también esta idea, ¿no? De la mujer artista, digamos, de alguna forma que toma sus propias decisiones, que tiene su propio proyecto y que ese proyecto no se reduce a la maternidad, ni siquiera a la vida amorosa o en pareja. Creo que eso es más o menos lo que tienen en común las dos protagonistas femeninas, pero bueno, dos entornos muy distintos, ¿sí? Donde esas vidas van desarrollándose y van transcurriendo, que van generando, bueno, las diferencias que va presentando la novela, ¿no? Es decir, me parece que eso también forma parte del juego de contrastes entre las dos mujeres que vamos presentando, ¿no? Y vuelvo a insistir en esta cuestión de mover o de correr la historia amorosa de la centralidad del cortejo, ¿sí? Que eso es una de las grandes características de muchas novelas que vamos a leer, y centrarlas, bueno, como decía muy bien Ileana, en el vínculo y en lo que sucede una vez que ya la pareja está constituida, ¿no? Es decir, por supuesto también se va recuperando, ¿no? Parte de las tramas de cortejo, a veces de manera retrospectiva, ¿no? Como una especie de prehistoria, pero el eje en la novela de O'Farrell es precisamente, y lo mismo pasaba en Eugenides, es ya el desarrollo de la relación de pareja, ¿no? Ya sea en el marco del matrimonio o una pareja, digamos, bueno, en la novela esta no hay ningún matrimonio en realidad, ¿sí? En la novela de O'Farrell, ¿no? Son parejas constituidas, pero que están muy fuertemente atravesadas por las ideas que hay en el contexto, ¿no? Y bueno, me parece interesante lo que destaca Ileana respecto de la figura de Ted. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Susana, Yo sí. quisiera comentar algo a propósito para sostener mi idea de que es una maravillosa escritura la de O'Farrell. Fíjense ustedes que a pesar de que después, más adelante, vamos a saber cuál es la relación que tienen las historias de Lexi, Inés, Elina y Ted, y vamos a saber realmente quién es Ted. En la escritura, en la página 23, se anuncia uno, después yo la he leído ya 2 veces porque me gustó tanto que la tuve que volver a leer, dice, pero no dice en la página 23, pero no podía dejar de mirar. Se agarró la barra metálica de una camilla y se libró de la enfermera. Todo el mundo corría y gritaba, y en medio de la habitación yacía Elina. Parecía muy serena de cintura para arriba, blanca e inmóvil, sin expresión en la cara, los párpados entornados, las manos entrelazadas sobre el pecho como una santa medieval de un cuadro. Siempre, por supuesto, el arte, ¿no? Está filtrando en toda la novela. La mitad inferior. Ted nunca había visto nada parecido y en ese momento dejó de verlo. Es la primera vez que aparece este deslumbre de Ted. Dejó de ver por completo, tan solo un horizonte que posiblemente fuera el mar, un mar plomizo que subía y bajaba, una monótona extensión de agua.
Fue esa inmensidad lo que lo mareó, esa superficie brillante que reflejaba el cielo nublado. ¿Dónde está? Oyó que decía una voz, ¿dónde está? Ahí uno se da cuenta de, hablando de la arquitectura de la novela, que muy bien hablaba sobre la otra novela, Gloria, aquí fíjense cómo en la página 23 ya nos da una información, el narrador, acerca de qué va a pasar, por qué Ted va a comportarse después, cómo se comporta y el problema que tiene, ¿sí? Ya por supuesto, no voy a avanzar porque algunos no han terminado de leerla y quizás no saben por qué es esta imagen del mar plomizo. Bueno, quería relevar eso y me gustó mucho la lectura que hace Ileana, esa relación que hace con su propia maternidad, porque justamente creo que la bondad de esta novela es que nos acerca de una manera no yanquinizada, no estupidizada acerca de lo que es la maternidad, ¿sí? Una manera realista y, 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 y muy precisa acerca del sufrimiento, porque siempre se habla de la maternidad como, ay, es un paraíso, qué maravilla. Bueno, el parto como un trabajo tremendo, que muchas veces no es valorado en la sociedad, aún sigue siendo infravalorado y aún sigue habiendo, esto he leído estudios sociológicos, enfermeras que maltratan a las mujeres en el momento del parto y que le dicen cosas terribles a propósito de lo que significa parir un hijo, ¿no? Bueno, eso quería agregar nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Para los que todavía no han avanzado tanto en la lectura de la novela, vayan pensando, quizás eso lo van a poder reconstruir de manera retrospectiva. Hay varios indicios cuál es la conexión entre estas dos historias, entre comillas, paralelas, ¿sí? Susana acaba de leer uno de esos indicios que además, bueno, se dan, me gusta mucho también y destaco de esta escritura, como dice Susana, cierto lirismo, ¿no? Son como momentos de descripciones, incluso es una novela muy descriptiva, creo yo, pero que está ligada a sensaciones. Ileana también creo que señalaba esta cuestión, bueno, del hecho de que Elina sea pintora, el hecho de que el mundo en el que se mueve al comienzo Lexias, el mundo justamente de la pintura, del arte, porque Kent es un marchante y un estudioso de la pintura, entonces la representación pictórica es muy importante en esta novela, ¿sí? La referencia a cuadros, ¿sí? Que también lo dijo muy bien Susana, es como una constante en el texto, ¿no? A cuadros, a pintores clásicos, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se conocen al comienzo de la novela, Alexia y Kent, él habla, ¿no? Parece estar pintada por Piero de la Francesca, ¿sí? O no sé, más adelante, la referencia a pintores contemporáneos o de la escena de lo que se conoce como la Escuela de Londres, ¿sí? De mediados del siglo XX y que están un poco en la órbita de lo que va conociendo Lexia en ese momento cuando ya se muda a Londres con Kent, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, Ileana, levantaste nuevamente la mano, contanos. Apretá el audio. Perdón, perdón. Lo que quería agregar respecto también al comentario de Susana es que, y lo que acabas de decir, profe, es que desde mi lectura me parece que es una novela que trabaja mucho con los sentidos. O sea, no te dice que el personaje tenía miedo. Cómo lo va describiendo, sentís que tenés miedo, que tenía miedo, que está cansado, que está agotado. Es como que vos vas viendo la imagen y podés como observar esos personajes como un cuadro, como una película de lo que les está pasando a ellos en ese momento. Y me parecía a mí como, por ejemplo, volviendo al tema del parte, cuando ella va recordando, es como que hace foco en lo que está haciendo un personaje, lo que le está pasando a Lina y vuelve, o sea, todo el tiempo, ¿no? Es como que hay un narrador que nos va mostrando por parte a lo que quiere hacer alusión con esa imagen, ¿no? Para que el lector se pueda dar cuenta de eso.
Y me parecía también importante trabajar esto de las relaciones, no solo amorosas, sino las relaciones de padre e hijos, y cómo cada uno, o sea, por ejemplo, Alexia tiene una mala relación con la madre no quiere saber nada de que ella se vaya, el padre como que le daba igual básicamente, solo que o sea, como que se quedaba sin alguien que la ayude a la crianza de los hijos, ¿no? De nuevo aparece esta maternidad obligada, y ella misma se enoja con la madre, ¿no? Diciendo, me querés acá para que los cuide, o qué me hablas vos de moral después de todo lo que haces. Eh, y, y la madre de Ted, que parece que había sido una madre así muy, muy presente, que le cuenta todo lo que hacía, que tenía como más o menos todo anotado, y esto de enojarse de que Lina, que le ponen el apellido al bebé de Lina, no de él, que es un cambio rotundo y que tampoco tenía nombre, ¿no? Al principio el bebé no tenía nombre, ya tenía más de un mes y no tenía nombre. Y eso es muy de este tipo de personaje que va describiendo bohemio, que tiene su tiempo, y en un momento ella dice, es lo que es, o sea, es lo que es esto, es lo que es, no, no le pongan cosas que vuelve esta idea, ¿no? De que nosotros somos el que le ponemos cosas al ser humano, a los vínculos, a todo, es lo que es, dice ella, ¿no? Y esa idea es por su profesión, ¿no? De que tiene y también, algo más iba a decir. Bueno, y que esto que aparece lo del tema de la maternidad, como que la mujer misma, en este caso sería la madre de Ted, como que quieren sostener esas ideas de que antes no se hacía esto, antes se hacía lo otro, y cuando ella tiene al hijo que había perdido mucha sangre y estaba muy mal, no le importa, o sea, le importa sacarle foto al bebé. No tiene esa empatía a otra mujer, ¿no? Y eso me parece tan real y tan actual todavía, ¿no? Por más que se hable un poco más de la maternidad y de lo que es el parto, eh, me parece que es inconsciente, no es consciente, ¿no? Por los años de educación que hemos tenido de toda esta idea que marcaba Susana de que es hermoso el parto y que es un paraíso y que no duele y que no sufrimos, bueno, esa idea me parece que es una novela para trabajar un montón de cosas. Bien, muy bien, muchas gracias, Iliana. Hay algo, bueno, fíjense que la novela se abre con la palabra verás, ¿sí? Con el verbo ver en futuro, ¿no? Lo que vamos a ver, y que empieza también una locución al lector, ¿no? Por eso vuelvo a insistir con esta idea de, y lo plantea muy bien Iliana, de la importancia de lo visual, ¿sí? Esta referencia constante a las artes visuales, al cine, al teatro, entendido como un arte visual en cuanto a su forma espectacular, ¿no? Y por supuesto también a la pintura. Y esa escritura que busca crear ese efecto de hacerle ver al lector, ¿no? Esta idea de trabajar muy bien, muy detalladamente con las imágenes. Y hay otra cuestión importantísima, bueno, como verán, siempre tengo la obsesión de volver a Proust respecto de las imágenes y el tiempo, ¿sí? Porque también me parece que es una novela que explora narrativamente como tema y también desde la estructura, desde el modo en que está escrita, la cuestión de la temporalidad. Yo les decía, bueno, está narrada principalmente en presente, ¿sí? Las dos líneas narrativas, la del ese pasado en relación a nosotros, ¿no? Como lectores, y la más próxima, la de Lina. Pero bueno, aparece la idea, bueno, de la dimensión temporal en términos de época, que el texto, la narración reconstruya una época, y eso está muy, muy claro, muy bien manejado también, creo yo, en ambas líneas temporales. Y también, por supuesto, bueno, la idea del transcurrir, el desarrollo de lo temporal, que implica, por supuesto, bueno, la línea del tiempo, el hecho de que el relato avance, ¿sí? Aunque también hay como ciertas proyecciones, anticipaciones en el relato, ¿no? Y también, por supuesto, los saltos hacia atrás, ¿sí?
y es interesante cómo se juega esto en términos, por ejemplo, de memoria. Y eso se da sobre todo en el relato, en la línea de la relación entre Elina y Ted. Es ahí donde tiene mayor importancia. Es decir, la línea lanzada hacia adelante predomina en el relato de Lexia, ¿sí? Y más bien ese presente hacia, digamos, recuperando el pasado en la línea de Ted y de Lina, ¿no? Bueno, el epígrafe de Matthew Arnold es importante, ¿no? Respecto de la memoria, ¿sí? De lo que debemos o no debemos recordar, de la importancia del olvido también. Entonces, bueno, ese juego con la temporalidad también es fundamental en la novela de Maggie O'Farrell, y vuelvo a insistir también, como dijo muy bien Iliana, el trabajo desde la escritura con la idea de crear ese efecto visual propio de la pintura, del cine o del teatro, ¿no? No sé si alguien más quisiera comentar algo, o si va, quizás no han leído toda la novela, pero hay algunas primeras impresiones respecto de la primera mano que sostuvo la mía. Sería interesante pensar en el Y a ver, título también, ¿no? eso lo vamos a dejar para cuando ya la novela esté leída. El próximo encuentro vamos a volver sobre el título. Gracias, Susana, porque por supuesto tiene mucho que ver. Y también es como un indicio, ¿sí? de desenlace, ¿no? De las dos historias que se van narrando. Bueno, si no hay otras participaciones, un poco quisiera señalar lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro. La idea es continuar con esta novela y, bueno, se suma la novela de Edna O'Brien, que también es de origen irlandés, aunque, bueno, Maggie O'Farrell es una irlandesa de Irlanda del Norte, es decir, que es británica, ¿sí? Pero bueno, un poco también acá comienza otro tipo de novelística. Lo de O'Brien se centra en la biografía amorosa, erótica de Lord Byron. ¿Sí? Exactamente, Gloria, el próximo encuentro es de aquí a 2 semanas, para que tengan tiempo para terminar de leer la novela de O'Farrell y comiencen a leer la de O'Brien. En realidad, o sea, tiene elementos bien de la biografía, es decir, toda esa base documental, toda esa cuestión de incluso hasta respetar el formato de la biografía más clásica, pero lo interesante de O'Brien es cómo va rompiendo poco a poco ese formato, ¿no? Cómo lo usa para luego modificarlo y transformarlo. Y bueno, además también se centra en una figura controversial, ¿no? La figura de Lord Byron, uno de los escritores románticos más importantes, si no el más destacado de la literatura inglesa de comienzos del siglo XIX, y que se convirtió en la sociedad de su época, en el mundo de su época, en toda Europa, incluso fuera de Europa, por ejemplo en América, como una especie de ícono, ¿no? El primer, quizás, la primera estrella literaria, ¿no? de la modernidad global, ¿no? Digamos, un escritor reconocido y, por supuesto, también valorado en términos románticos, que ponían el acento no solo en su obra, sino también en su propia imagen y figura, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que hace también O'Brien es como ir desarmando, ¿sí? La construcción de ese personaje, pero sobre todo en relación a su vida amorosa. Es interesante, por supuesto, O'Brien es una escritora contemporánea, esa visión de género, ¿sí? De prestar atención a las mujeres en la vida de Byron, al modo en que se vinculan con Byron, el modo en que Byron las transforma en personajes literarios, ya sea de sus obras literarias o de su propia vida de artista, ¿no? Expuesta, digamos, en términos románticos. Y también una exploración sobre la masculinidad,
esa forma de la masculinidad que encaró Byron, ¿no? Y que por supuesto sigue estando presente en la sociedad, en el mundo contemporáneo, ¿no? Me parece que también es interesante leer esta obra de Edna O'Brien en esos términos, ¿no? No solamente, insisto, en la referencia a la vida, a las experiencias de ese sujeto, en el mundo en el que vivió, en el momento en el que vivió y al que, bueno, también como el lugar que tuvo su vida y su obra, por supuesto el impacto cultural que estas dos prácticas, ¿no? La de la escritura y la de la publicidad de su vida íntima o privada, produjeron, ¿no? En el mundo occidental. Ustedes piensen, por ejemplo, que la figura del vampiro, digamos, la figura literaria del vampiro, que a fines del siglo XIX va a generar la novela Drácula de Bram Stoker, pero no sé si saben que la primera forma literaria de la criatura vampiresca en la modernidad la escribe el médico de Byron, John Polidori se llamaba, un joven médico que acompaña a Byron en su exilio hacia Europa continental, Italia, Suiza, en esa región, y en esa famosa noche donde ellos están leyendo, Byron, Shelley, Mary Shelley y Polidori, leyendo historias de terror, de fantasmas, porque hay una tempestad fuera del castillo de Byron, se deciden escribir un relato, ¿no? Que dé cuenta de sus ideas sobre el fantasma. En realidad, el único que va a escribir un relato completo sobre eso va a ser Polidori. Y Polidori construye la figura de su vampiro tomando como ejemplo a Byron. Entonces, la idea del galán masculino, ¿no? Como un sujeto vampírico, ¿sí? Que sobrevive gracias digamos, a la muerte, ¿sí? A vaciarles la vida, a quitarles la vida a las mujeres, a arruinarles la vida a las mujeres, y con eso obviamente gana juventud, se sostiene vivo. Esta idea, por supuesto, de un sujeto sin corazón, ¿sí? O que utiliza solamente la retórica de lo amoroso para, por supuesto, maquillarse, ¿no? Bueno, Polidori, Byron lo había echado a Polidori, ¿sí? Y Polidori escribe este relato vampiresco, casi construyendo la figura de Byron, por ejemplo, ¿no? Y además también incluso en su odio hacia Byron, lo publicó por primera vez como si fuese obra de Byron. Las primeras ediciones del relato de Polidori no figura su nombre, sino que de manera apócrifa, esas cosas que se podían hacer antes, obviamente que exista todo lo que existe ahora en términos legales o en términos, ¿no?, de tecnologías. Polidori publicó El vampiro como si fuese un texto de Byron. Entonces, también hay esa cuestión, ¿no?, de ese sujeto vampírico o de esa masculinidad vampírica, en términos amorosos y sexuales, por supuesto, que aborda la novela de O'Brien. Y también aparece, por supuesto, como no podía ser menos en la biografía de este poeta maldito, la cuestión del incesto, ¿sí? Que también es una de las temáticas, por supuesto, del tabú de lo amoroso y de lo sexual en nuestra cultura, el amor o el vínculo sexual incestuoso, que está presente en la biografía de Byron y por supuesto también en su obra literaria, ¿no? O sea, hay textos como Manfred o Caín que abordan explícitamente, ¿no?, la cuestión del amor incestuoso y por supuesto, bueno, su culpa y su castigo por digamos, transgredir un tabú, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que va a aparecer en la novela de O'Brien, que tiene una escritura muy distinta a la de Maggie O'Farrell. Bueno, no sé si alguien quisiese agregar algo más. Ya estamos en horario. Yo quiero agregar, yo quería Sí, sí. recomendar una serie que trabaja el amor, que se llama La nueva vida de Toby, que está en Disney. No sé si la quieren ver. Son 8 capítulos. Así que, bueno, trabaja el amor y, bueno, las cuestiones estas de los vínculos, del tiempo, cómo se va modificando con el tiempo el amor. Me pareció muy interesante.
Bueno, muchas gracias por la recomendación. Siempre saben que acá recomendaciones de películas, series, otras novelas, otros libros, siempre son muy bienvenidas para todos. Y bueno, está bueno también que estas lecturas despierten la curiosidad o el interés de ir viendo otras cosas que uno consume habitualmente con otra mirada y pensarlas o repensarlas en relación a lo que vamos leyendo también, ¿no? Y por supuesto también traer a estas lecturas en particular todas las otras experiencias que tenemos de otros géneros y otras formas de arte, ¿no? Bueno, nos estamos viendo de aquí a 2 semanas, el día 28, sábado, también, y con la idea de seguir trabajando con la novela de Maggie O'Farrell y sumarle la novela de Edna O'Brien sobre Lord Byron. Que anden muy bien. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Feliz milagro para todas, para Gracias, todos. igualmente.